Hablando de productos agrícolas, donde me tomo mi café en el centro de Lima, ¿no? Un caracolillo fantástico, ¿no? Venden pues estos productos regionales y hay una marca de chocolates nacional muy buena, arequipeña, o sea, nacional, ¿no? De un momento a otro la persona que me vende, el que me sirve el café me dice, bueno, mire, esta caja, ¿no?, de estos chocolates antes era así, esta fue el última del stock, digamos, y ahora viene así, viene ya con los octógonos, ¿no?, de alto en azúcar, alto en grasas, ¿no? Y yo hice, bueno, yo igual pedí mi chocolate, ¿no? De ahí tuve algo de arrepentimiento. Yo no sé si el resto de peruanos ya está pensando así, con este cambio evidente, ¿no?, gráfico, explícito, en este tipo de productos. Peter Smith Ruiz de Somocurcio es economista de la Universidad del Pacífico, director de Axer Consultores, y nos viene precisamente a comentar un estudio bastante interesante sobre lo que podrían ser las conductas de los consumidores en nuestro país a partir de este cambio importante de las reglas de juego, donde se le va a avisar pues al consumidor exactamente qué tan alto es el nivel de azúcar, qué tan alto es el nivel de grasas saturadas y demás. ¿Cómo está, Peter? Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué nos puede comentar? Vamos a ir viendo algunos de los cuadros, ¿no?, que hay en el estudio, pero la gente está enterada entonces de estos cambios, porque claro, visualmente, como le digo, mi casero, ¿no?, ya se enteró, ya lo supo, ¿no? Ya está clara la diferencia del producto que vendía hasta hace unas pocas semanas con lo que vende ahora. Claro. La ley entra en vigencia el 17 de junio, estamos a poco más de un mes. ¿Ya? Y conforme se va acercando la fecha, cada vez hay más información al respecto y la gente se va enterando, pero hoy en día solamente el 50% de la población conoce lo que son las leyes de los octágonos. La gente todavía no conoce de qué se trata esto. Y si uno entra más aún a lo que está comunicando los octágonos, conocen aún menos, ¿no? La gente no sabe qué cosa es el sodio, por ejemplo, no sabe que el sodio está relacionado con la sal. Con la sal. Y tampoco saben qué cosas son las grasas trans, por ejemplo. Entonces va a haber que tener un proceso de educación. Este cuadro, cuando vemos que el 84% de los consumidores en promedio afirma que modificará sus hábitos, ¿esto quiere decir que es el 84% de los que conocen o en general dicen de frente que van a modificar sus hábitos? Hay una actitud como para ir hacia ese lado. En Axer hicimos un estudio con casi 600 personas, donde les presentamos los octágonos que llevarían las categorías, ¿no? Analizamos el líder de cada categoría, identificamos qué contenido de azúcar tenía, qué contenido de grasa tenía y si ese producto llevaría o no octágonos. Entonces le presentamos a estas personas cómo sería el empaque, ¿no?, de este producto con los octágonos. Y ante esa presentación le preguntamos a la gente, ¿variaría su consumo o no? ¿No? ¿Lo mantendría, reduciría o lo eliminaría? Y sobre eso la gran mayoría dijo que variaría su consumo. El 16% igual se comería el chocolate. Pero a ver, importancia del octógono, dice, los octágonos más importantes son los que advierten alto en azúcar y alto en grasas saturadas, ¿verdad? Sí, esos son los más relevantes para los consumidores. Son los más importantes. Y como me dices, claro, contiene grasas trans, de repente la gente no sabe muy bien qué cosa es, y el sodio, que también es un factor importantísimo, ¿no? Exacto, o sea, mucha gente confunde grasas trans con grasas transgénicas, ¿no? Y alto en sodio no sabe qué cosa es el sodio, piensan que es el tema de la sal. Exacto, es la sal, pero la gente piensa que es un preservante o algún químico, ¿saben para qué sirve? ¿De repente hubo que poner sal de frente? Yo hubiera dicho que sí, que hubiera sido más evidente, más claro. Bueno, los hombres, el 35% se preocupa por el alto contenido de azúcar y las mujeres, su mayor preocupación es el exceso de grasa, 33%. Sí, es lo que observamos, ¿no? La gente, los hombres están más preocupados por la cantidad de azúcar y las mujeres por la cantidad de grasa. Es algo que observamos en este estudio. Y hay, digamos, ya se ven ciertas, no sé, transformaciones relativas en ciertos sectores de la industria, por ejemplo, en el tema de gaseosas. Decían por ahí unos que iban a recortar su consumo de gaseosas, ¿no?, un porcentaje interesante, ¿no?, de la población, pero lo que uno ve con las gaseosas es que últimamente están en muchos casos o bajándole el azúcar, ¿no?, o desapareciendo en algunos casos el azúcar. Hay algunas, por ejemplo, ginger ale, ¿no?, aparecen que ahora son sin azúcar. Como digo, se están reduciendo aparentemente según lo que dice en la botella, el porcentaje de azúcar en las gaseosas. ¿Esta industria de alguna manera estaría respondiendo a lo que se viene? Claro, o sea, porque si no, tu botella va a tener todos los sellos del mundo, ¿no?
Exacto, esta reglamentación ya está en vigencia en Chile y en Ecuador hace varios años. Entonces las empresas ya saben qué cosas se les viene, ¿no? La gaseosa es una de las categorías que más sufre, ¿no? Porque no es una categoría que forme parte de la canasta básica. Entonces la gente a la hora de ver estos octágonos se asusta y evita su consumo, ¿no? Bueno, eso en todo caso es una relativa buena noticia. Dice, solamente el 50%, bueno, lo que usted nos decía, de las personas afirma conocer, haber escuchado de los octágonos de advertencia. A ver si pasamos, Cecilia, a otro cuadro. Otro tema interesante es que no es solamente la gaseosa que están cambiando, ¿no? Incluso muchas empresas de consumo masivo, ¿no? Los Alicors, los Live, los Nestlés, desde hace muchos años, desde el 2013 que se comenzó a anunciar esta ley, han estado modificando sus productos, ¿no? Han estado mejorando el perfil nutricional de sus productos, ¿no? Con miras a minimizar la cantidad de productos que tengan que llevar estos octágonos. Digamos, porque claro, la industria se resistió mucho, ¿no? En este momento insistieron mucho que era mejor el tema de los semáforos. Al final, la eficacia del octágono está comprobada. Ya cuando vemos estas experiencias en estos otros países, ¿cuáles han sido los efectos que podemos adelantar ya en estos otros países que podrían replicarse aquí? Uno de los objetivos principales de esta ley es la reducción de la cantidad de gente que está en exceso de peso. Sí. Ese factor no se ha logrado reducir en este corto plazo porque tiene muy poco tiempo la ley, ¿no? En Chile tiene menos de 2 años y en Ecuador tiene 4 años. Para ilustrar el punto, Peter, según este estudio, ¿no? Bueno, el sobrepeso y obesidad en el Perú, año 2017, con fuente INEI, 42% sería, bueno, normal, ¿no? Entre normal, delgado, 36,9% con sobrepeso y 21% obeso. Y claro, en los últimos años también hemos visto un incremento de la obesidad infantil bastante alarmante y en muchos casos está relacionado con el consumo de alimentos procesados. Exacto, y eso tiene como consecuencia un aumento en la cantidad de gente con diabetes, un montón de gente con un aumento en la cantidad de gente con problemas de presión alta, ¿no? Y eso como consecuencia pues tiene problemas de salud que al Estado también le cuesta, ¿no? Pero entonces decía que en el exterior todavía no se ven cambios por ese lado. No se ven cambios por ese lado. Lo que sí vemos es que, por un lado, la industria mejora el perfil de sus productos, las categorías que se venden como saludables y que no lo son las que más caen, ¿no? Por ejemplo, categorías como mayonesa light, que la gente percibe que es un producto relativamente saludable, pero va a aparecer con octágonos y eso a la gente... Eso es una gran decepción, porque hay muchos que compran pues su mayonesa light, ¿no? Pensando que aquí pasó piola y resulta que no. Exacto. Que también es una objeción que algunas industrias le tienen a esta ley porque los productos light muchas veces van a llevar octágonos pese a que tienen la mitad de calorías o la mitad de grasa que el producto regular. ¿Eso es injusto? ¿Eso es pagan justos por pecadores o no? ¿Habría una posibilidad? ¿Se debería relativizar en algunos casos? Bueno, hubo toda esta discusión de si se utilizaban los semáforos o los octágonos, ¿no? Los semáforos tienen el beneficio de que sí te dan un perfil un poco más exacto en términos de si tiene mucha cantidad, poca o mediana, pero no es tan claro y tan evidente como este sistema de octágonos que solamente con el sello ya sabes que te confundías en el matiz, digamos, y decías, bueno, y sumabas, ¿no? Sumabas, esto es bueno en estos dos y esto es malo, entonces sí, en la suma y resta conviene. Es más información, pero más confuso también, ¿no? Así es. Ahora, otro cuadro interesante es lo que va a ser la reducción del consumo ante octágonos versus nivel de saludabilidad, ¿verdad? Entonces, hay reducciones en consumo importantes que se proyectan, es decir, ¿no? Para jugos envasados, alrededor del 9%, chorizo, que los embutidos pues son también, ¿no? Evidentemente dañinos, gaseosa también 8 y pico por ciento, salchicha que está en ese rango, ¿no? Galletas dulces, bueno, yogures menos 3%, ¿no? Un tipo de queso, chocolates, mayonesa. Insisto, ¿se ha cambiado dramáticamente el patrón de consumo en estos otros países o es marginal en realidad lo que ocurre? No, sí cambia. Sobre todo, claro, preocupándose por los niños, me imagino, ¿no? Sí. Lo que hemos observado en el estudio es que las categorías más inmunes a estos octágonos son los productos de la canasta básica y también los productos que la gente ya sabe que tiene por ejemplo, alto contenido de grasa, como lo puede ser el aceite, por ejemplo.
pero que no hay sustitutos atractivos, prácticos. Y por otro lado, otras categorías que también resisten bien son los que son que tienen un factor de indulgencia alto, ¿no? Los productos que la gente consume por el sabor exquisito que puedan tener, ¿no? Ya. Como pueden ser, por ejemplo, los chocolates. Ajá. Es La, lo que me la pasa. mantequilla también tiene un factor de indulgencia, Ya, que la gente claro. lo consume por el sabor. Claro. Entonces, el factor salud para el consumo de esos productos no es tan importante. Entonces, el efecto que puede tener los octágonos en estas categorías no es tan relevante. Como sí lo puede ser para otras categorías, llámese embutidos, llámese jugos, que por cierto también tiene un sustituto natural que es relativamente no es tan difícil de conseguir, de evidentemente, conseguir. en un país como este menos, ¿no? Claro, y la gente también de alguna manera percibe que los jugos deberían ser saludables y se sorprenden a la hora de ver estos octágonos, ¿no? Así es. Una última, teníamos, Cecilia, había un cuadro sobre las recomendaciones para el Estado, las políticas públicas, ¿no? ¿A qué le debería poner el ojo las políticas públicas? Ahí está. Aún hay desconocimiento del significado de sodio y de grasas saturadas o trans, que es lo que hemos conversado aquí. Algunos octágonos no cumplen su objetivo de manera íntegra, ¿no? Ante el desconocimiento del significado del componente indicado en el octágono, es solamente la advertencia, evite su consumo excesivo, la que genera reflexión al consumidor. Sí, o sea, algunas personas a la hora de ser enfrentadas, como tienen desconocimiento de la ley, a la hora que son enfrentadas a una etiqueta que tiene un símbolo que dice... No lo comas, no lo compres. O sea, tiene que ser más o menos tipo Claro, cigarro. claro. Igual. Es que estos octágonos, lo que la ley sí dice es que la parte inferior tiene que decir evite su consumo excesivo, ¿no? Pero es un texto un poco más pequeño, entonces Ya. si la gente no lo ve, a Ya, veces ya, puede ya. sentir, ah, mira, están controlando el nivel de grasas en Ya. este producto, por Ajá, ejemplo. Ajá, claro. Pero a la hora de leer el evite su consumo excesivo, ahí sí reconocen, esta es una advertencia, es una recomendación de limitar el consumo de este tipo Bueno, y de por productos. último es fundamental pues, que el Estado masifique la información. Estamos hablando prácticamente de un tema pedagógico en este caso, ¿no? Exacto. Que va a tener que cambiar nuestras, digamos, nuestros métodos, nuestras costumbres de compra. Gracias, Peter Smith Ruiz de Somocurcio, por venir a compartir con nosotros esta información tan interesante. Vamos a ir a una pausa y regresamos a propósito del tema de las bambas, que también lo comentábamos con la ministra Muñoz, con el congresista Richard Arce.